Los ángulos coterminales son aquellos ángulos que tienen el mismo lado inicial, el mismo lado final y el mismo vértice, pero no necesariamente están en posición normal. Tenemos un caso particular, y es el que vamos a estudiar. Si alfa y beta son ángulos en posición normal y son coterminales. Aquí tenemos 3 ejemplos. En cada caso tenemos alfa y beta. Alfa y beta son ángulos en posición normal. Su lado inicial siempre es el semieje positivo de las abscisas. Vemos en cada ejemplo que el lado final es el mismo para alfa y beta. Por lo tanto, alfa y beta son ángulos en posición normal y son coterminales. Para este caso particular tenemos dos propiedades. Vamos con la primera. La diferencia de las medidas de dos ángulos que tienen estas características, que están en posición normal y son coterminales, es igual a un número entero de vueltas. Propiedad 2. Las razones trigonométricas para dos ángulos que están en posición normal y son coterminales son iguales. En esta propiedad, alfa y beta sabemos que tienen el mismo lado final. Como tienen el mismo lado final, tienen los mismos puntos. Y si tienen los mismos puntos, tienen las mismas coordenadas. Y si tienen las mismas coordenadas, sus razones trigonométricas son iguales. Tenemos este ejemplo. Nos dicen que 760 grados y 40 grados son coterminales. Tenemos que asumir que estos ángulos están en posición normal. Y si son coterminales, se verifica esta propiedad. Entonces vamos a restar esas medidas. Restamos y obtenemos 720 grados. 720 grados es equivalente a 2 vueltas. 2 vueltas enteras. Entonces se cumple esta propiedad. La diferencia de las medidas es igual a un número entero de vueltas. Como estos ángulos son ángulos en posición normal y son coterminales, también se cumple esta propiedad. Por ejemplo, el seno de 760 grados es igual al seno de 40 grados. Y tangente de 760 grados es igual a tangente de 40 grados. Tenemos otro ejemplo. Nos dicen que estos dos ángulos son coterminales. También vamos a asumir que son ángulos en posición normal. Entonces se cumple esta propiedad, la primera. Hallamos la diferencia de las medidas. Menos por menos es más. Sumamos. 360 grados es equivalente a una vuelta. La diferencia de las medidas es igual a un número entero de vueltas. También se cumple esta propiedad. Las razones trigonométricas para estos dos ángulos son iguales. Por ejemplo, coseno de 300 grados es igual al coseno de menos 60 grados. Cosecante de 300 grados es igual a cosecante de menos 60 grados. Lo mismo ocurre para las otras razones trigonométricas. En este ejercicio nos piden determinar si los ángulos mostrados son coterminales. Vamos a empezar con el primero. Suponiendo que son ángulos en posición normal y si son coterminales se cumple esta propiedad. Entonces restamos las medidas. Restamos y obtenemos menos 360 grados. Y esto es igual a 360 grados por menos 1. Aquí tenemos un número entero de vueltas, entonces estos ángulos sí son coterminales. Realizamos el mismo proceso, restamos. Restamos y obtenemos 1080. Y esto es igual a 360
grados por 3. Obtenemos un número entero de vueltas. Se verifica la primera propiedad. Entonces, estos ángulos sí son coterminales. En esta parte realizamos el mismo proceso. Hallamos la diferencia de las medidas. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Beta menos beta es 0. El Macel 3600 grados. Esto es igual a 360 grados por 10. Esto es equivalente a 10 vueltas. Entonces obtenemos un número entero de vueltas. Por lo tanto, estos ángulos son coterminales. Para esta proposición realizamos el mismo proceso. Hallamos la diferencia de las medidas. Restamos. Este resultado es equivalente a 6 vueltas, por lo tanto estos ángulos son coterminales. En este ejercicio nos entregan este gráfico y nos piden hallar el valor de E. En este gráfico observamos que los ángulos alfa y beta son ángulos que están en posición normal y son coterminales, entonces se cumplen estas dos propiedades. Si aplicamos esta propiedad, sabemos que el seno de alfa es igual al seno de beta. Y el coseno de alfa es igual al coseno de beta. De este punto tenemos la abscisa, menos 1, y la ordenada, menos 2. Entonces podemos hallar tangente de alfa, que es y entre x. Reemplazamos. Y esto es igual a 2. Podemos hallar cotangente de beta. Cotangente es x entre y. Reemplazamos valores. Y esto es igual a 1 entre 2. Ahora podemos hallar el valor de E. Seno de alfa entre seno de beta son iguales, entonces esto es 1. Más. Aquí, coseno de alfa es igual a coseno de beta. Esto también es 1. Más. Tangente de alfa, 2. Entre cotangente de beta, 1/2. Esto es 4. Entonces E es igual a 6. Y aquí tenemos la respuesta. En este ejercicio nos hablan de dos ángulos que están en posición normal y que son coterminales. La relación de sus medidas es de 3 a 5. Y la suma de esas medidas está comprendida entre estos dos ángulos. Vamos a empezar diciendo que alfa y beta son las medidas de estos dos ángulos.
Tenemos la relación entre las medidas. Podemos decir que alfa entre beta es 3 entre 5. De aquí decimos que alfa es igual a 3K y beta es 5K. Como son coterminales, aplicamos la primera propiedad, la diferencia. La diferencia es 2K. Debe ser igual a un número entero de vueltas. N es un número entero. De esta parte obtenemos K. Entre 2 y entre 2, 180 grados por N. Seguimos con esta información, la suma de las medidas, la suma, 8K. Está comprendida entre estos dos ángulos. Reemplazamos K. Dividimos entre 8 por 180 grados a cada parte. En esta parte dividimos y obtenemos 2,8. Aquí obtenemos n y en esta parte obtenemos 3,1. Sabemos que n es un número entero. Si n está entre 2,8 y 3,1, entonces n es igual a 3. Y con este valor ya podemos hallar las medidas de estos dos ángulos. Hallamos el valor de K. 180 grados por 3. Multiplicamos y obtenemos 540 grados. Alfa. 3K. Es 3 por beta. Multiplicamos en esta parte y obtenemos alfa, que es igual a 1620 grados, y beta, que es igual a 2700 grados sexagesimales.